¿Platanitos? Platanitos. Este chico, ¿no? ¿Platanitos? ¿Platanitos? ¿Sí? ¿De qué serían? Sí, verdes con chile. Con chile, los ojos, le echamos chile. ¿Eso es chile? Hoy decidí venir al centro de San José, no a comprar, no a grabar por grabar, sino a escuchar. Porque en cada esquina, en cada voz que grita lo que vende, hay una historia que nadie cuenta. No tienen un local, no tienen garantías, pero tienen lo más valiente, seguir saliendo todos los días. Esto es más que una venta, es sobrevivir. ¿Cómo los Diga, ofrece uno? platanitos a 500 los platanitos. Ah, ¿vio? Ok. El día de hoy nos encontramos en la capital de Costa Rica, aquí en San José, que San José es un punto súper estratégico para el comercio acá en Costa Rica. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar en el comercio ambulante, o sea, las ventas callejeras. Ahora, vamos a dar un poco de contexto para empezar este video, y es que es bien sabido que por ley las ventas ambulantes están prohibidas. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar en las historias de esas personas, porque detrás de eso de ilegal existen rostros, hay familias que tal vez no tienen otra alternativa más que venir aquí y vender las cosas que ellos producen. Ahora, para este video quiero dejar dos cosas muy claras. Número uno es que lo hago con muchísimo respeto hacia esas personas. Y número dos es que para nada estoy promoviendo las ventas callejeras, no estoy promoviendo lo ilegal y no estoy diciendo que esté bien. El motivo de este video es que hay historias en esas personas que merecen ser contadas. Vamos a ver el lado humano y vamos a ver por qué es que siendo ilegal aún existen las ventas callejeras. Bueno, yo tengo como más de 25 años ya de vender. 25 años. Imagínense que mi hija nació, ella ya tiene 20, va a cumplir 20 y yo he estado aquí siempre. Sí, por lo que soy madre soltera y necesitaba obviamente algo para subsistir. Bueno, yo vengo de lunes a sábado. Generalmente el horario que tengo es de 4 de la mañana a 12 del mediodía. O sea, yo vendo frutas, vendo los platanitos, todo lo que usted mira, pero yo vengo a las 4 de la mañana, acá. ¿Y le queda muy largo? Pues no, fíjese que no vivo tan largo, por dicha, pues, pero pago mucho de alquiler, por lo que usted sabe que vivir en el centro de San José no es fácil. ¿Y qué hace usted, digamos, cuando llueve? Entonces nos hacemos allá donde usted vio, enfrente de ahí, pero ahí todos nos mojamos. Y a mí por lo general, cuando ya casi todos nos vamos, lo que hacemos es que recogemos nuestras cosas y nos vamos porque ya la lluvia es imposible quedarnos porque se nos moja la mercadería, no es igual, ¿me entiendes? Y nosotros pues tenemos que luchar mucho para comprar esa mercadería. Y en el caso de que sí viene la MUNI, que agarran todo y entonces todo lo agarramos y salimos los días de semana si tenemos que jalar, porque voy a andar corriendo con todas las cosas ahí, que es muy difícil, pues máxime cuando uno ya es mayor, ¿me entiende? También. ¿Y cuántos años tiene usted? 61. 61 y 25 de vender. De vender, aquí. Sí, okay. De vender. Está sentada ahí, mire, sí, ella está estudiando, o sea, está sacando el bachi, pero para ayudarme ella estudia por la noche, porque ella viene a las 4 conmigo. ¿Y cuando estaba más pequeña? Ahí ¿Cómo hacía usted? ¿Usted siempre andaba con ella y viera la MUNI y decía, mire, usted no puede andar con esa chiquita en las calles porque se la vamos a quitar, la vamos a llevar al PANI. Pero le decía yo, pero sí, entiendan de que yo tengo que andar con mi hija porque no la puedo dejar en una cuartería. O sea, les digo yo, y si me le pasa algo a mi hija, siempre me van a llevar preso, me la van a llevar al PANI. Mejor la ando aquí, pero cuidadito, la pone a vender, me decían ellos. Entonces, no, le digo yo, no la voy a poner a vender. Una vez que me agarraron la MUNI, que había un gran operativo, no me pude correr. La chiquita andaba con un plato de comida y decía, mami, no se lleven a mi mami, no se lleven a mi mamá para el PANI. Y entonces la MUNI me llevó por ahí donde ellos dejábamos las cosas. Y entonces, o sea, eso para uno, ¿me entiende? Como madre es traumático y para la bebé también.
cada vendedor tiene sus clientes, ¿me entiendes? Porque, bueno, no, yo voy donde la fulana, la otra tiene sus clientes y sí, nos apoyan mucho. Y gracias a esos clientes que nosotros, pues, primero gracias a Dios, ¿verdad? Porque es el que pone el querer como el hacer. Entonces ellos vienen acá a comprarnos a nosotros. Así que después de escuchar la historia de doña Georgina, tuve que ponerme a vender plátanos porque necesitaba experimentar por mí mismo lo que ellos experimentan todos los días. Y yo trato de ofrecerlos aquí. Entonces tome uno con queso y el otro solo. Voy a poner la gorrita para atrás. Claro. ¿Qué tal? Platanitos. Queso. Buen vendedor. Platanitos. 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 ¿500? Eso también. Sí, solo suyo, estoy llevando a vender. Dígale queso, dígale, mi amor. Este es de queso y estos son solos. Regáleme esto. Este es de queso. Uno, mi amor. Bueno, platanitos a 500. Platanitos a 500. ¿Sí? ¿Ya hay? 500. ¿Sí? ¿De qué viene? Hay de queso o normales y hay con chile también. Sí. Tranquila. De verdad que fue difícil, o sea, había gente que me ignoraban, se me quitaban, se corrían, pero es que esto no es un experimento social, sino que esto es la realidad que viven ellos día a día, de domingo a domingo, con lluvia, con sol, con tormenta, con lo que sea. En Costa Rica las ventas ambulantes o las ventas callejeras están fuera del marco legal, o sea, no están permitidas por las municipalidades. A pesar de eso, muchas personas salen cada día a las calles para ofrecer sus productos y generar un ingreso. Se enfrentan a decomisos, operativos municipales y la constante presión de que su forma de ganarse la vida no está respaldada por la ley. Sin embargo, según la última encuesta del INEC, pude encontrar de que casi un 40% del empleo se encuentra en la informalidad. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a caminar por el bulevar acá, que está por la Plaza de la Cultura, y vamos a ver qué tipo de ventas callejeras nos encontramos, desde comida hasta peluches, medias, ropa, artículos de todo. Entonces vamos a ver como en este lugar qué productos nos encontramos. En este lugar lo que tenemos son como artesanías, collares, como collares, anillos. No hay molde, no hay chino. Parece todo hecho a mano, materiales naturales, ¿verdad? Bambú y coco. Wow. Todas tienen así un diseño también diferente, ¿Cuánto dura en hacer un producto de estos? Digamos, yo hago como por serie. Ajá. Puedo hacer varias ahí en el día. ¿Y esto qué es? ¿Madera de Es coco y bambú y resina. coco, bambú y resina? Digamos, ¿usted en un día puede hacer cuántas? Sí, puedo hacerme relajado, 50. ¿50 en un día? ¿Así con este detalle? Sí, así. ¡Wow! Increíble. ¿Y estos? Ese es la misma técnica también, bambú, resina. Es una máscara, ¿verdad? Es un trabajo que me ha salido de mí, ¿verdad? No, como digo, no es una copia ni nada. Ok, es un producto original. Sí, es original. O sea, es su diseño. Sí, es un diseño mío, nada de copia ni ninguna influencia. Es completamente mío. Súper. ¿Y esto lo hace usted manual o esto lo compra y lo revende? O sea, usted lo hace. ¿Y cómo haces con...? Solo tengo el alambre, el rollo de alambre, Ajá. y todo lo demás lo voy doblando, martillando, con pinzas, Wow. vengarse de las piedras, todo manual. O sea, esta pieza usted la hizo con sus manos. Sí. Los trenzados, las plumas son ¿Esa pluma de qué es? de loro, las grandes, y de perico, las pequeñas. Ah, bueno, vos no sos costarricense. Yo soy viajero, sí. ¿Y de qué Tengo- país es? De Argentina. De Argentina. Ajá. Salí en el 2007. Te venís por país, te quedás, vendés artesanías y te moves. No, ya he dado la vuelta como 2 veces, 3 veces. América completa. Ajá. Wow. Y digamos, ¿dónde duermen? En hoteles, en hostales. En hostels y todo. Ahí hay gente de más artesanos que tiene casa y que renta el cuarto de su casa, entonces uno va y renta el cuarto de la casa o ya va y busca un cuarto por alguna parte de la ciudad. Ok. Hacemos artesanías
con un valor tradicional, porque estamos reproduciendo distintas técnicas como el masillado de la resina, el modelado, ¿no? Que fue todos los trabajos en cerámica, digamos, precolombinos. Pero la mayoría de los lugares del continente, México, Buenos Aires, Lima, las capitales, los artesanos o los artistas que están en lugares así, tienen una mesa, hay ventas de libros, ventas de artesanías, ¿no? Entonces hay una mesa, ¿por qué? Porque es revalorizar el trabajo. Nosotros estamos ahí con las plumas de las palomas, los pelos de la gente y las cenizas de todos los cigarros que se fuman. Claro, claro. Entonces por eso tenemos que andar limpiando. Y digamos, ¿ustedes para comer? ¿Cómo hacen? O sea, ¿aquí? ¿Comen aquí mismo? Comemos acá. ¿Compran algo por aquí? Tortilla, queso, aguacate o buscamos alguna soda. Sí, sí, sí. Y si van a comer, ocupan ir al baño, lo que sea, lo dejan aquí. Sí, nos cuidamos entre nosotros. Ah, bueno. Sí, sí, todos ustedes son de la misma. Buenísimo, a ver, muchas gracias. Es una comunidad. Buena vida. ¿Sentís apoyado o no? No. 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 No, nunca he tenido una oportunidad así, algún beneficio del gobierno, no, para nada. Ok. Bueno, O sea, ¿por qué es que te levantás y venís aquí? Bueno, y también- pasás frío, tal vez, te mojas y todo. ¿Por qué lo Bueno, haces? también tengo una familia, ¿verdad? Y aparte yo trabajo, digamos, en lo que me gusta, digamos, no solo solamente soy artesano como porque para zafar así, por hacer plata, no, es porque realmente me gusta ser artesano, pero también tengo que evolucionar, ¿verdad? En cuanto a lo económico y tengo una familia y pues debo de venir acá a trabajar, así como una persona cualquiera también. Claro. No es tan bueno, pero también, digamos, hago algo extra en el sentido de que vendo al por mayor. Entonces ahí me Le zafo, vendes a digamos. otros para que revendan. Sí, sí, correcto, digamos, o encargos que me hacen así, y así voy zafando. Pero digamos, sí vivo netamente la artesanía, sí. ¿Qué vos querés con esto? ¿Dónde querés llegar? Bueno, sí, me gustaría, digamos, tener como un local, un lugar mejor, ¿verdad? Un local en donde yo esté bien ubicado, así, me pueda vender Sí, sí. mejor y estar más cómodo, ¿verdad? Más posicionado y Sí, todo. sí, sí, sí. Me han comentado varios de ellos que los sábados es como un día más, que hoy estamos grabando sábado y es un día pues que es un poco más permisivo por parte de la municipalidad, donde ellos tal vez tienen un poquito más de libertad de vender. Sin embargo, entre semana dice que se ponen más rígidos. Entonces es algo de nunca terminar, de que todos los días tienen que estar alertas a ver si tienen que irse corriendo ya del lugar. Hace dos par de minutos acabamos de ver una situación donde tuvieron que recoger las cosas porque la municipalidad anda y pues evidentemente ellos tienen que agarrar todas las cosas y tratar de ver cómo las salvan, por decirlo así. Hemos visto rondas que están haciendo en motocicleta, otras en carro y otras a pie. Y es que ya he tenido la oportunidad de hablar con varias personas y siempre coinciden lo mismo. Estas personas no buscan hacerle daño a nadie, simplemente están tratando de salir adelante, que tal vez su contexto de vida no ha tenido tanta oportunidad de hacerlo. Es muy duro porque primero aguantamos sol, a veces aguantamos lluvia, depende cómo está el tiempo, ¿verdad? No podemos traernos los hijos porque existe el pánico y también el pánico nos quita a los chiquitos, que no podemos traer a los niños. A veces hay días que no vendemos del todo y hay días que sí nos va bien. Conocí una amistad y me trajo. Yo empecé vendiendo películas. Y Yo me acuerdo que había sí, antes que se el vendían boom de las películas, sí, de los discos. Antes sí, hace 17 años. Me tiré a vender porque como él estaba muy pequeño, no tenía con quién dejarlo. Entonces tenía la opción de dejarlo medio tiempo con una vecina y medio tiempo podía cuidarlo yo. Al principio sí trabajaba todo el día, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero entre semana es muy ¿Y difícil. qué horario vienen ustedes aquí? ¿Se tienen horario o hasta qué Claro hora? que sí, no, casi siempre hemos probado muchos horarios. Antes veníamos temprano, digamos a las 5 de la mañana la gente pasa para el trabajo y siempre busca opciones
ellos siempre buscan precios más bajos. Entonces nosotros lo que compramos, lo que tenemos acá, lo compramos a los almacenes grandes y lo que hacemos es revender por un poquito menos de dinero, ¿verdad? Para que la gente pueda llevar aquí y algo nos ganamos. O sea, ya me contó, no tienen ningún tipo de ayuda. No, yo no. Antes sí estaba sola y tenía que trabajar y hacerle huevo, ¿verdad? Todo. O sea, pero prácticamente usted ha sacado todos adelante. Claro, sola, claro que sí. con esto. Sí, con la venta. Wow. Sí, yo lo saqué. Ellos estudiaron, algunos estudiaron y otros están trabajando ya. Ahora para mí la vida es diferente porque sinceramente sí fue muy dura. Cuando empecé en la calle sí fue muy dura porque todos estaban muy pequeños. Pero hoy en día ya están más grandes, ellos estudian y trabajan. Bueno. Entonces ya me ayudan. Hay 2 que ya me ayudan. Bueno, me alegro mucho por eso también. Muchas gracias. Dime algo, ¿qué pasa si la MUNI viene y les decomisa? Que también hay que ver que ese es el trabajo de ellos, ¿verdad? Sí. Levantar todo lo que está en la calle porque es el pase de la gente. Pero también casi siempre lo hacen en operativos. Tienen que hacernos un acto. Muchas veces devuelven, algunas veces devuelven las cosas, a veces no. Tenemos que ir a un juicio y si el juez decide devolvernos la mercadería, nos la devuelve. Tenemos que mostrar facturas. A mí me gustaría que la MUNI por lo menos le diera la oportunidad a la gente, ¿verdad? Obvio que somos tantos vendedores. Es que o sea, piden muchas cosas, ¿es? Para... Sí, para poder tener un lugar y es que un mercado sería el Paso de la Vaca y lo quitaron y la mayoría de gente se tiró a la calle de nuevo porque no hay opciones, ahí no llega mucha gente y es muy peligroso. Pero sí, todos los días tenemos que venir porque todos los días hay que comer, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, ya que recorrimos las calles de San José, pudimos ver la realidad. Caminando me di cuenta que me encontré no solamente con ventas, sino que me encontré con personas. Y con esto quiero decir que muchos criticamos lo que se ve por fuera, pero no conocemos quién está detrás o lo que hay detrás de eso. Y a ver, no vamos a generalizar, no vamos a tapar el sol con un dedo. Muchas de esas ventas se han sabido que se han utilizado como una fachada para venta de droga también. Pero no todas las personas son así, como todo en el mundo. Hay personas buenas y hay personas malas. En este caso nos vamos a enfocar en las personas que sí se tratan de ganar la vida honestamente. Y esto no se trata de ver si están bien o están mal. Es lo que es hoy. Y mientras no existan ayudas más allá, porque abrir un negocio, abrir un local, pues es bastante costoso y muchas de esas personas no tienen el recurso para tener un local. Y es que la realidad al día de hoy es que la calle va a seguir siendo la única opción para muchos de ellos. Así que ojalá algún día las historias de estas personas no solo se vean, sino que también se entiendan. Así que bueno, también quiero mandarles un saludo a las personas que me ayudaron con las entrevistas en este video. Y a ver, yo quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Si le gustó el video, denle un like, suscríbase y ojalá también lo pueda compartir. Así que, como ya se está haciendo costumbre, nos vemos pronto en otro video. Bye.